Buenas, yo soy Alonso y esto es En Sexta Persona, un podcast donde te invito a pensar y cuestionar todo, a ponernos en el lugar del otro y a tratar de entender el por qué cada uno hace lo que hace. Desafiamos nuestra coherencia porque, piénselo, ser coherente con uno mismo es muy difícil. ¡Vamos! En uno de los episodios anteriores hice referencia a que con ciertas canciones tenía un efecto Antonego cuando prueba el Ratatouille. Si no viste Ratatouille, pues pausa esto, deja de hacer lo que estás haciendo y ve a verla porque no puedes andar por la vida sin haber visto una de las mejores películas animadas de la historia. Pero si quieres verla después, permíteme que te haga un pequeño spoiler, y es que cuando este personaje prueba un bocado del Ratatouille, su sabor lo transportó a cuando era un niño y comía el mismo plato que le preparaba su mamá. Es recordar y sentirse en ese momento. Pero, como en este podcast tratamos de ponernos en el lugar de otro, vamos a colocar el efecto Antonego en canciones que no precisamente nos tienen que hacer recordar un momento de nuestras vidas. Pero precisamente, conociendo la historia, es posible entender lo que pueden sentir las personas al escucharla. Y pienso en este caso hablar de Desapariciones de Rubén Blades. Una canción que tiene fecha de lanzamiento 1984 y que narra cómo vivieron distintas personas la desaparición forzada de un ser querido. Esto ocurrió mucho en las dictaduras de los 70 y 80 que se vieron en varios países de Latinoamérica. Panamá de Noriega, Chile de Pinochet, Argentina con Videla, por ejemplo. Y en el caso de Argentina, organizaciones como Amnistía Internacional hablan de 30.000 personas desaparecidas entre los años 1976 y 1983. Una barbaridad. Y como se lee en la web de Amnistía Internacional, a menudo estas personas nunca son puestas de nuevo en libertad y no llega a conocerse su suerte. Con frecuencia las víctimas sufren tortura y muchas son objeto de homicidio o viven con el temor constante de que las maten. Saben que sus familias desconocen por completo su paradero y que es poco probable que alguien acuda a su ayuda. Incluso si escapan de la muerte y son liberadas, las cicatrices físicas y psicológicas permanecerán. Y Rubén Blades, en el 84, lanza este tema narrando en su canción el sufrimiento de una esposa, la esposa de Ernesto X, de una madre, la madre de Agustín, de un hermano o hermana de Altagracia y de un hijo, como el hijo de Clara Quiñones. Todo de una manera muy conmovedora y cerrando la canción con frases como: ¿a dónde van los desaparecidos? Buscan en el agua y en los matorrales. ¿Y por qué es que se desaparecen? Porque no todos somos iguales. ¿Y cuándo vuelve el desaparecido? Cada vez que lo trae el pensamiento. ¿Cómo se le habla al desaparecido? Con la emoción apretando por dentro. Y sin ser casos puntuales, porque entre esos 30.000 desaparecidos, solo en Argentina había un Ernesto X, una Altagracia, un Agustín o una Clara Quiñones. Si conocemos la historia, si nos ubicamos en el contexto, esta canción para 1984 toca un tema que afecta a miles de familias, tema del que muchas no podían hablar o casi nadie se atrevía a hacerlo por miedo. Tú escuchas la canción y puedes entender y lograr ponerte en el lugar de ser un hijo de Clara Quiñones o la esposa de Ernesto X y entender que se sufre. No conozco a Rubén Blades, pero veo esta canción como una manera de rendir tributo a cada una de esas personas. Pero más importante para mí, lo veo como una manera de alzar la voz y mostrar una realidad de la actualidad de esa época. Porque no es que lo dijera ahora en el 2021, lo sacó en el 84. Panamá estaba bajo la dictadura de Noriega todavía.
Y por ejemplo, Chile seguía con Pinochet. Hay que tener en cuenta que la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas entró en vigor recién en el 2010. Esta canción años después fue versionada por los Fabulosos Cadillacs, una banda argentina que también en varias de sus canciones hacen referencia a la lucha por la libertad. Como en una de sus más icónicas canciones que se llama Matador, que deja frases como: no tengo por qué tener miedo, mis palabras son balas, balas de paz, balas de justicia. Soy la voz de los que hicieron callar sin razón, por el solo hecho de pensar distinto. La música tiene este poder, y son estas cosas lo que hacen que muchas canciones perduren en el tiempo. Que una canción pueda hacerme entender como extranjero lo que podría ser una de las épocas más oscuras de Argentina. Más vale que es necesario conocer la historia, ¿no? Pero llega el mensaje. Y de igual forma, y de una manera triste, lo digo, que con esta canción puedan entender solo una parte de la realidad de mi país, ya que tristemente la temática de esta canción puede tener vigencia en los últimos años, con los desaparecidos por el régimen de Maduro en Venezuela. Y que sé que el número no está ni cerca de los desaparecidos en Argentina, en la dictadura, pero como siempre digo, cada vida es importante. Una vida no es solo un número. Espero pronto que este régimen termine. Hay que tener presente el contexto histórico y lo que puede representar esta canción, no solo para quien la escribió o canta, sino para el que la escucha. Rubén Blades, ya con ser panameño y sufrir dictaduras como las de Noriega, puede entender lo que se siente. Entonces, si aparece un tipo en la calle con una franela, remera acá en Argentina, una franela con el retrato de Videla y la frase que diga mi general se lo necesita, ya puedes entender por qué ese gesto puede causar tantas molestias. Pareciera como que no aprendimos nada. Y uno puede tratar de ponerse en el lugar de otros, pero nunca voy a estar de acuerdo con un genocidio. Mi idea con esto es poder lograr concientizar y empatizar para entender al otro. Y que bueno, haciendo la analogía de Antonego, podamos lograr ponernos en el lugar del otro y entendernos de una manera más amena. Bueno, lo dejo hasta acá. Si no has escuchado nunca la canción de Rubén Blades, ve y escúchala. Y si no sabes quién es Rubén Blades, búscalo y escúchalo. Es uno de los músicos y cantautores más icónicos de la salsa y de la música latinoamericana. Además, no solo músico, también es abogado y político, fue ministro y ha llegado a ser candidato presidencial de Panamá. Bueno, cuéntame qué tal el episodio en comentarios en YouTube o por Instagram o Twitter. Nada más, les mando un abrazo, adiós.